Hola a todos, hoy quería traer un tema que mucha gente pueda debatir en los comentarios. Claramente lo más llamativo de la serie son las muertes de los personajes, las cuales son numerosas y algunas más horripilantes que otras. Por eso yo mismo me he preguntado, ¿cuál es la peor muerte de cada uno de ellos? En mi opinión son las siguientes. Los requisitos y factores para escogerlas son estas. 1. Solo una muerte por cada personaje. 2. La duración y el sufrimiento será lo principal para ser las peores. 3. No importa que tan horripilantes se vean visualmente, si ocurren muy rápidamente no las contaré. 4. Las muertes ocurridas en alucinaciones y sueños no serán tomadas en cuenta. 5. Solo los 23 personajes principales entrarán. Y 6. Iremos desde los personajes con menos muertes, hasta los que más veces han fallecido. Por esto, obviamente cada vez se irá poniendo más difícil elegir solamente una. Con esto explicado, podemos continuar. El señor Pickles. El personaje principal con menos muertes es este pepinillo viviente. Aquí no tengo nada que elegir, ya que solamente cuenta con un fallecimiento y ni siquiera se puede ver en pantalla. Simplemente Lumpy versión vampiro le da un mordisco matándolo, y evidentemente no se ve ni una gota de sangre, volviéndolo la muerte más inofensiva y pasable. Splendid es el segundo con menos muertes, pues solo tiene 2 confirmadas. La primera es muy simplona y fuera de cámara, ya que solo muere por la gran explosión en Class Act. En cambio, la Kryptonuez le dio una muerte mucho más gráfica y horrenda. La piel se le cae a pedazos, mientras vomita enormes cantidades de basura, para finalmente reventar por retener por mucho tiempo sus propios fluidos. Lamy la ovejita, tiene 3 muertes y 2 de ellas ocurren de forma espontánea, pero eso no le quitan lo grotesco. Para mí la peor fue cuando se sube a un juego para columpiarse, pero se cae y un tubo le parte la cabeza dejando a la vista el cerebro, y después le llueven picos puntiagudos de cemento quedando quieta como si fuera una estatua. Hay gente que cree que sobrevivió a esto por los gritos finales, sin embargo es una muerte confirmada, y además hay personajes que mueren por cosas mucho menores. Dormammu quizás es el personaje más indiferente de la serie, es decir, casi no tiene fans ni personas que lo odien. Este tiene 3 muertes conocidas, pero solo una tiene el honor de aparecer en este video. Es en aquel inusual episodio en blanco y negro que parece creado por Disney, y donde aún no era congelado. Usa sus intestinos como si fueran lianas para escapar de un dinosaurio, solo para encontrarse con otro y ser triturado entre sus colmillos. Por lo menos sirvió de comida para las crías. Ruthless, el personaje con apariciones muy ocultas, también ha muerto 3 veces. Aquí es un poco complicado escoger una, ya que las muertes no se ven y debemos imaginar nosotros mismos cuál sería la más terrible y dolorosa. Entre ser aplastado como lata, ser decapitado por Flippy, o ser atropellado y luego estrellarse contra un árbol, creo que la peor a mi parecer sería esta última, ya que sería un doble impacto y creo que habría muchos huesos rotos. Le toca el turno al personaje que provoca múltiples orgasmos a las chicas más fanáticas de la serie, así es, el queridísimo Flippy. El total de muertes reales y confirmadas es de 9, y la mayoría son bastante rápidas y sin sufrimiento prolongado. La peor según yo, es cuando se convierte en un zombie y Lumpy lo atraviesa con un soplador de hojas, haciendo que su cerebro se infle como si fuera un globo, y termine explotando por un mordisco de Toti. El siguiente personaje es el padre del año, quien ha muerto menos de lo que realmente se merece. Desde este punto la cosa se complica, ya que los siguientes tienen muchas más muertes que los personajes anteriores. Personalmente la que más me perturba de Pop, es la que el triciclo poseído le da, ya que lo empuja por las escaleras, provocándole un par de fracturas en el camino, que se electrocute y para más remate se decapite.
Las muertes de Russell tienden a ser muy rápidas, pero si tengo que quedarme con una estoy seguro que sería en la cual tiene un accidente en su camión, volcándose y quedando atrapado sin posibilidad de salvarse, hasta que su fin llega cuando el camión estalla y sus restos quedan en todas partes. La mole no tiene muertes tan horripilantes como se podría pensar, ya que la mayoría son simples decapitaciones o cortes. Pero de esos cortes probablemente el peor, es cuando queda atrapado en una sierra eléctrica para cortar madera, y como resultado su cabeza es partida en dos. Lifty y Shifty son personajes con muertes muy potentes y gores, pero tengo claro cuáles son las peores de los gemelos según yo. Lifty tuvo que soportar que le clavaran las patas a unas tablas de madera, y luego que un cerco le partiera las partes bajas y todo el pecho, hasta que solo quedó la cabeza y unos cuantos ligamentos. Discovear, el tipo con el ego más grande del universo, ha tenido pocas muertes considerando lo engreído y molesto que es. Me costó un poco elegir una porque son todas brutales, pero si usamos la lógica la peor muerte fue la que más lo torturó, es decir cuando hizo tanta fuerza que su columna se dislocó, y tuvo que vivir con ese insoportable dolor por mucho tiempo, hasta que Russell pescó su espina dorsal arrancándole la cabeza. Ahora bien, por el lado de Shifty, tengo muy claro cuál es la peor muerte, ya que desde que la vi me dejó espantado. Este queda colgado de un globo, haciendo que sus patas sean atrapadas y trituradas por hélices de un molino, rebanando todo su cuerpo hasta dejar al corazón a la vista, con huesos y vísceras al descubierto. Al igual que pasaba con la mole, gran parte de las muertes de Mime son decapitaciones o cortes de distintos tipos. Pero para mí la peor es cuando la piel de su cara se vuelve un paracaídas, y luego se dan numerosos golpes en contra de rocas, solo para que al final el avión lo convierta en puré. Con seguridad, Handy es uno de los pobres personajes con las muertes más brutales, sanguinarias y grotescas de toda la serie. Desde ahora la dificultad para escoger solo una muerte será muy difícil, y probablemente no muchos estén de acuerdo. Pero para mí la peor es cuando una bombilla se quiebra en su boca, con muchos vidrios y luego pisa un cristal, y por si no fuera suficiente una pecera lo atrapa y lo ahoga hasta la muerte. Al igual que Handy, Nutty tiene algunas muertes que de verdad son espantosas, incluso para ser de esta serie, son perturbadoras. Honestamente debe ser muy doloroso romperse la mandíbula, para más tarde cortarse la lengua por accidente, perder toda la parte inferior de la cabeza, y finalmente ser aplastado por un imán gigante y estar vivo por unos segundos. Da igual si eres un adulto o un niño, aquí nadie se salva. Cub muere bastante seguido, normalmente por la incompetencia de su padre. Pero esto fue el colmo cuando por su culpa una lata lo golpeó, dejándole un enorme moretón. Luego estuvo bajo el agua justamente porque la marea subió, y en el intento por encontrar a su hijo, lo terminó matando, ya que su cabeza fue destrozada por el hélice del bote, dejando los restos como cena para las gaviotas. Flaky no tiene muertes tan gráficas ni sangrientas como otros personajes, aunque claro, hay algunas que se pueden destacar. La más larga y tormentosa es cuando una avalancha viene en dirección hacia ella, y por accidente se clava la pata en una tabla de madera. Luego al intentar frenar, se aferra a un árbol provocando que se quiebre el brazo entero, y más tarde tendría la difícil decisión de clavar su otra pata para salvar su vida. Y aún con todo esto, una reja en su camino hizo que fuera cortada en pedacitos como si fuera un pastel. Petunia, la mofeta que irónicamente más obsesión con la limpieza tiene. La verdad es que aquí no lo dude ni un segundo, de hecho, es gracias a esta muerte que el video existe. El suicidio no es algo común en la serie, si bien hay sangre por doquier, suelen ser accidentes o asesinatos. Sin embargo, en este caso Petunia enloqueció al no poder quitarse la mugre que tenía pegada en todo el cuerpo.
Y al no saber qué hacer y en un ataque de locura, no tuvo mejor idea que tomar un pelador de papas, y rebanarse la piel hasta dejar los huesos a plena vista y mientras mantiene una macabra sonrisa. Con total seguridad esta muerte es quizás la más inquietante de la serie, y eso ya es mucho decir. Y llegamos a los 5 finalistas, los que más muertes han tenido. Heartless ha tenido una gran variedad de fallecimientos horribles, pero a mí particularmente me duele en el alma ver cómo muere aquí. Es golpeada por varios objetos, pero lo peor viene cuando se cruza con numerosos clavos oxidados, desgarrándose las partes bajas, hasta el extremo de partirse en dos. En el puesto número 4 tenemos a Lumpy. Fue el que más me tardé en elegir una muerte, pues ha tenido numerosos decesos brutales, y es difícil quedarse solo con una. Creo que la peor en mi opinión, es en aquella donde el puente se derrumba, y Lumpy cae desde una gran altura y se mete tremendo impacto. Además una tabla se incrusta en su espalda, y debe subir la cuerda con todo ese dolor acumulado. Pero lo peor viene al final, ya que un oso salvaje lo estaba esperando y lo hace picadillos, dejándolo más torcido que un papel. A pesar de tener uno de los porcentajes de muerte más altos, tengo muy presente cuál sería la más lamentable y no me gustaría imaginarla viviéndola. Elle Candy es un episodio clásico, donde básicamente Toki pierde un ojo e intenta recuperarlo, pero las cosas se complican por culpa de un pájaro y este se cae, y todo su peso se concentra en el ojo, y al no soportar más el dolor se resbala y su cerebro sale a la luz, dejando solo un cascarón vacío. Pobre Sniffles, cualquiera de sus muertes podría perfectamente quedarse con este lugar. Pero, estoy seguro que muchos me darán la razón si digo que una de las peores es la larga tortura que las hormigas le dan cuando es controlado por un casco. Primero le arrancan una uña usando un alfiler y echándole sal, y cuando logra por fin escapar, su mano queda en carne viva. Esto solo es el principio. Ya que más tarde las hormigas hacen que se coma una manzana llena de cuchillas de afeitar, quedando clavados en sus dientes. Además su lengua entra en un triturador de papel, y finalmente se clava la cola con ayuda de un martillo, para que con un remo de vueltas y todos sus órganos salgan disparados. Simplemente aterrador y espantoso. Y el personaje con más muertes es el conejo amarillo. Entre 60 fallecimientos elegir solo uno, es lógicamente bastante complicado. Hay muchos candidatos sangrientos que pudieron quedarse con este puesto, pero según yo, y repito en mi opinión, es en aquella donde Cuddles bebe por accidente el líquido que hace crecer cabello, y al beberlo una gran bola de pelo crece en su estómago, vomitando varios órganos y finalmente asfixiándose. Como dije al principio, estas son las peores muertes en mi humilde opinión, veamos cuántas personas coinciden con mis elecciones. Por cierto, un dato extra, si sumamos todas las muertes de los personajes principales, da como resultado nada más ni nada menos que 672 fallecimientos. En fin, un saludo y hasta el próximo video. Thank you.